Muy buenas tardes. Bienvenidos al tercer día de las jornadas del Hospital Paitilla en el 46 aniversario de la fundación del hospital. Especialmente el día de hoy se cumplen exactamente los 46 años de fundación del hospital. 46 años donde ha sido una punta de lanza en el desarrollo de tecnología y en el desarrollo de la atención privada médica en Panamá. Y queremos compartir con ustedes un video que hemos hecho para la ocasión. Ok, vamos a comenzar con las sesiones académicas del día de hoy. Hoy tenemos dos conferencias muy interesantes, una sobre imágenes y otra sobre manejo cardiovascular de los pacientes con COVID. La primera conferencia del día de hoy la va a dictar el doctor Felipe Martínez de la sección de imagen de cabeza y tórax de la Cleveland Clinic en Florida. El doctor Martínez estudió medicina en la Universidad de Bogotá, del Bosque en Bogotá, en Colombia, donde recibió su título de médico. Posteriormente hizo una residencia de 4 años en el Centro Médico St. Vincent en Bridgeport, Connecticut, y se especializó en medicina nuclear y radiología diagnóstica. Después continuó su educación en la Universidad de Harvard, donde completó su entrenamiento en el Mass General con un fellowship en imagen cardiotorácica. Actualmente y desde 2011, el doctor Felipe Martínez forma parte del equipo de radiología de la Cleveland Clinic en Florida. Es radiólogo certificado por Board con especialidades en imagen cardiotorácica, imagen nuclear y PET. Es además profesor asistente de radiología del Lerner Clinical Cleveland College of Medicine y el Case Western Reserve University. Tiene a su haber 24 publicaciones y 2 libros donde ha sido coautor. El doctor Martínez compartirá con nosotros algunos aspectos relacionados con imagen del corazón y los pulmones atípica de pacientes con manifestaciones de COVID. Doctor Martínez, bienvenido a Hospital Paitilla. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación a este evento. Hoy vamos a hablar de el juego que juegan las imágenes cardiotorácicas en la evaluación de pacientes con COVID. Yo hablo perfectamente español, obviamente, pero algunos términos no los manejo perfectamente en español por entrenamiento, por lo que hago todos los días. Entonces, voy a tratar de hacer todo en español, pero algunos términos van a salirme en inglés, así que de antemano ofrezco disculpas por eso. Estoy tratando de obtener el control de la presentación para poder empezar.
Ok. Ok, como les digo, entonces vamos a hacer hoy una sinopsis rápida de cómo se ven las imágenes en pacientes con imágenes cardiovasculares por COVID. Obviamente enfatizando en toda la parte de neumonía multilobar que presentan estos pacientes. Una breve introducción, ustedes como clínicos saben esto más que yo. Esta es producida por este virus respiratorio coronavirus, SARS-CoV-2. Las imágenes los abnormales en las imágenes fueron principalmente publicadas o inicialmente publicadas en enero del 2020, como opacidades en los bilateral lungs. Desde entonces han habido una cantidad de publicaciones con muchas otras apariencias y más detalles y más criterios para el diagnóstico. Enfatizar que imágenes cardiovasculares no son necesarias para el screening de pacientes con COVID y no tienen ninguna validez en el momento basada en los current guidelines de hacerlo en pacientes que sean asintomáticos. Empezando con radiografía, obviamente hay un rol muy importante para radiografía. Las radiografías no son lo más sensible ni específico y una radiografía normal no excluye el diagnóstico de COVID. No hay ningún signo específico en imágenes de radiografía que es patognomónico de la enfermedad y las manifestaciones radiológicas más importantes son opacidades bilaterales que tienen generalmente predominio en la parte mid-lung zone and lower lobe y generalmente no están asociadas con pleural effusions ni con significant adenopathy. Como mencioné, las imágenes tienen básicamente hazy and reticular opacities, que son opacidades bilaterales generalmente. Y a medida que la enfermedad progresa o es más severo el compromiso respiratorio, hacen developing the airspace disease and consolidations. Quiere decir que simplemente hay más congestión del parénquima, hay más enfermedad del parénquima pulmonar. Este es un ejemplo de un paciente de la literatura de una radiografía de admisión mostrando solamente el corazón un poquito grande, que es algo probablemente crónico, pero los pulmones están completamente normales. Día 3, el paciente empieza a desarrollar opacidades pulmonares bilaterales con predominio en el mid-lung zone, como dije, y el predominio periférico, caracterizadas con hazy opacities y reticular opacities, que son lo que se ve aquí en la radiografía. Otro ejemplo de paciente con una enfermedad un poco más severa, admisión, paciente con opacidades bilaterales de peri-hilar y mid-lung zone and basilar predominance, que desarrolla paulatinamente más consolidación y más consolidación, termina el paciente teniendo una intubación y líneas de soporte con más compromiso del parénquima pulmonar. Y esto es básicamente lo que vemos en todas las radiografías de pacientes con admisión que requieren unidad de cuidado intensivo. Generalmente son admitidos, la radiografía inicial no es tan abnormal y en el transcurso de las primeras 48 a 72 horas pueden progresar bastante rápido. CT scan tiene un rol mucho más importante que la radiografía y se ha vuelto una de las herramientas más importantes para la evaluación del compromiso pulmonar en pacientes con COVID y en cualquier paciente con neumonía. Énfasis en esto, no necesitamos contraste endovenoso. Muchas veces hacemos scans con contraste endovenoso para descartar embolismo pulmonar, pero no es necesario a no ser de que el criterio diagnóstico o clínico sea bastante específico. Algunos de estos pacientes tienen elevación del dímero D, como ustedes bien lo saben, y dependiendo del rango del dímero D es más sospechoso o no la presencia de embolismo pulmonar. Si definitivamente hay un riesgo de embolismo pulmonar alto, deben hacerse con contraste, pero si el riesgo de embolismo pulmonar no es tan elevado, una tomografía del pecho sin contraste es más que suficiente y nos muestra todo lo que necesitamos ver para estos pacientes. Hacemos generalmente low dose CT protocols para disminuir un poquitico la radiación de sus pacientes, porque esos pacientes van a terminar teniendo más de un CT scan o de radiografía, y algunos de esos pacientes son gente joven y queremos disminuir la radiación a lo que más se pueda. En CT scan, lo más importante son estos ground glass opacities, que son como estas opacidades que estamos viendo aquí en la imagen a la derecha. Son simplemente opacidades en el pulmón que se ven como gris, pero se alcanza a ver a través de las opacidades algo del parénquima pulmonar y la anatomía normal.
Esto, como lo digo, es lo más importante para estos pacientes. Y a medida que la enfermedad progresa, puede haber más extensivo las opacidades de ground glass, o estas se pueden volver consolidaciones y empezar a tener más predominio global en todos los pulmones. Ahora, las opacidades de ground glass generalmente empiezan en los lower lobes peripherally y pueden empezar a medida que va progresando la enfermedad a volverse más conglomerados de consolidaciones en los mid-lung zones y en los upper lobes. Hay unos signos que han sido como considerados típicos de COVID y han sido publicados en varias publicaciones. Y estos son ground glass opacities con un poquitico de vascular dilation y con subpleural bands. Esto se ve bastante frecuente en pacientes con COVID y es una de las cosas que nos ayuda a diferenciar esto de otro tipo de neumonía viral, como por ejemplo influencia o otras. Pero lo más importante son las ground glass opacities con mid-lung zone and basilar predominance. Ha sido publicado recientemente como guidelines para el reporte de pacientes con COVID con neumonía. Y aquí está la tabla que fue publicada en Radiology, que es uno de nuestros journals de radiología más importantes en el 2020. Y aquí están las diferentes tablas o los diferentes criterios. Se pueden categorizar como typical appearance, indeterminate appearance, atypical appearance, or negative for COVID. Y todo depende de la distribución de los ground glass opacities y de la aparición de lo que les decía, los subpleural bands y el vascular dilation. Está reportado, sé que hay personas out there que están haciéndolo. Personalmente nosotros no lo usamos porque hay mucho overlap y es muy difícil hacer el diagnóstico certero en muchos pacientes. Pero para la discusión, typical appearance son pacientes con ground glass opacities, con intralobular septal thickening, que simulan una cosa que nosotros llamamos crazy paving, que es como esas ground glass opacities con el interlobular septal thickening, que se ve generalmente en los upper lobes. Indeterminado para COVID son ground glass opacities con otra distribución o con otros features, como pueden ser consolidación. Y hay otras cosas que son atypical appearance para COVID, que son otras cosas parecidas que nos puede dar un differential diagnosis y no es claro para COVID. Negativo para COVID es un CT scan que no tiene ninguna indicación de neumonía. Como le digo antes, la aparición típica de COVID en pacientes en CT scan es ground glass opacities. Estos ground glass opacities tienden a ser como redondeados, generalmente periféricos en la mid-lung zone y en los lower lobes, y están asociados a esto que se llama septal thickening, y esto es lo que yo digo que se llama crazy paving pattern. Estas opacidades redondeadas o ovaladas son bastante características y si lo vemos en un paciente que tiene una infección aguda, son los típicos pacientes con typical CT features of COVID-19. Más de lo mismo, esto para enfatizar la distribución en el mid-lung zone y lower lobe predominance con estas opacidades periféricas y broncovasculares con algo de septal thickening sugiriendo imágenes o apariencia de crazy paving. Otro paciente con typical CT appearance of COVID-19. Indeterminate CT features of COVID-19 son los que vemos aquí en la parte izquierda alta de las imágenes, son opacidades. En este caso ya hay más, no solamente ground glass, sino consolidación periféricas con una distribución similar a la que uno espera de COVID, pero con más airspace disease de consolidación, que es simplemente un poco más severo o un poco más later in the stage of the disease. Lo mismo aquí, paciente con COVID con indeterminate appearance, porque hay muchas otras entidades que pueden darme apariencia de consolidación en los pulmones. En la parte de abajo, dos ejemplos de otros pacientes que tienen enfermedad pulmonar y con peripheral consolidations and ground glass en pacientes con organized pneumonia. Y un ejemplo de pacientes con influenza A pneumonia, que es muy parecido y muy similar a los casos a pacientes con COVID-19. Indeterminate CT for COVID, a 3 más ejemplos pueden ser ground glass opacities, again, con más bronchovascular distribution, y mosaic attenuation, que son como estas áreas de pulmón negro y gris con esa cantidad de little centrilobular nodules. También puedes verse parecido, y el diagnóstico diferencial es toxicidad por medicamentos. Pacientes con apariencia atípica, que son los que se ven también algo más as the disease progresses, y son estas áreas de consolidación
multilobares con mid-long zone and lower lobe predominance en este paciente con la radiografía demostrándonos lo mismo. Como he mencionado, las apariencias, imágenes diagnósticas cambian dependiendo del estadio de la disease. Early stage of disease es caracterizado por ground glass opacities with lower lobe predominant and mid-long zone predominance. Son generalmente pacientes que se presentan dentro de los primeros 4 días. A medida que la enfermedad progresa, los ground glass opacities se vuelven más extensos y empiezan a aparecer áreas de consolidación. Y después estadio tardío, absorption state, más de 2 semanas es gradual resorption de toda la cantidad de ground glass opacities and consolidations. Y hemos notado que esos pacientes en algún porcentaje pueden terminar teniendo fibrotic lung disease, fibrosis pulmonar crónica. Lo que digo otra vez, early stages de disease, lo más importante, ground glass opacities con distribución broncovascular y periférica, como les he mencionado, con interlobular septal thickening, simulando apariencia de crazy paving. Generalmente no hay architectural distortion porque el parénquima no está tan dañado y las consolidaciones son más raras. Como va progresando la enfermedad, las ground glass opacities se vuelven más grandes, más extensivas, empiezan a aparecer áreas de consolidación, como vemos acá, y empezamos a notar un poquitico de bronchiectasis y architectural distortion que puede ser signos de fibrotic lung disease o resorption y scar formation en los pacientes que tienen una enfermedad más tardía. La enfermedad tardía, 2 semanas post y dependiendo de cada paciente cambia, pero puede durar meses. Está caracterizada por más bronchiectasis con un poquitico más de architectural distortion y resolución de las opacidades, airspace opacities y ground glass opacities throughout the bilateral lungs. Ha habido, como les mencioné, una incidencia de pacientes con fibrotic lung disease relacionado con COVID. Son pacientes que tienen una apariencia imagenológica muy parecida a algo que nosotros llamamos post-ARDS fibrosis. Es simplemente un insulto pulmonar agudo que hace que en la fase de reabsorción empiece a dañarse el pulmón y hay deposición de fibrin y de material de colágeno que empieza a producir una cicatriz en el pulmón. Este paper fue publicado recientemente otra vez en Radiology, uno de los journals de radiología más importantes que hay, mostrando que a 6 meses hay evidencia de fibrotic lung disease en pacientes con COVID en up to una tercera parte de ellos, que es algo significativo. Personalmente lo hemos visto mucho acá. Estamos viendo ya la fase tardía de algunos pacientes que estuvieron muy enfermos hace un par de meses y hemos notado que esto sí existe. Lo que no sabemos es hasta si va a ser permanente o qué tanto daño va a tener esos pacientes con fibrotic lung disease secundario a COVID-19, que es muy similar a un post-ARDS fibrotic lung disease. Algunos ejemplos publicados en la literatura de post-COVID-19 related fibrotic lung disease se caracterizan por bronchiectasis con peripheral reticulation in ground glass opacities y architectural distortion. Se pierde la anatomía normal del pulmón y empiezan los airways a dilatarse bastante. Tienden a ser de predominio no dependiente, no como pacientes con IPF y idiopathic pulmonary fibrosis, sino como en los non-dependent portions of the lungs con bronchiectasis. Y hemos visto en algunos pacientes como en este se ve algo que nosotros llamamos honeycombing, que es la formación de peripheral cysts que son como irreversible damage del lung parenchyma. Este es un ejemplo de uno de nuestros casos recientes con paciente con COVID-related fibrosis. Estos son 3 pacientes diferentes con 3 niveles diferentes del pulmón. Upper lobes, demostrando una apariencia muy heterogeneous de ground glass opacities con bronchiectasis y peripheral reticulation. Y peripheral reticulation y bronchiectasis son los signos más tempranos de fibrotic lung disease. Este otro paciente con un poquito más de bronchiectasis en el middle lobe y este paciente con más bronchiectasis e interstitial lung disease en los lower lobes. Como lo digo, no sabemos cuántos de esos pacientes van a tener esta apariencia indefinida, pero hay evidencia que muestra que esto no se va a recuperar y va a tener como una apariencia constante de este fibrotic lung disease que puede o no puede progresar, pero sí va a producir probablemente algún inconveniente para estos pacientes.
Otras cosas que hemos visto con COVID-19 intratorácicas incluyen myopericarditis, y no es infrecuente que esos pacientes vengan al ER con dolor de pecho y que hagan elevación de las enzimas cardíacas, especialmente las troponinas. Algunos de esos pacientes pueden tener cambios electrocardiográficos, y cuando los tienen generalmente son relacionados con cambios de pericarditis. Algunos de esos pacientes terminarán en el angio suite con un cateterismo cardíaco para mirar que no haya coronary disease. Y al final, cuando rule out que haya coronary artery disease, el diagnóstico principal va a ser myopericarditis. Tenemos ejemplo aquí de resonancia de corazón con 3 tipos de imágenes. La imagen de la izquierda, esto es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho como cortado en el short axis. Esto es parte del esternón y perdón. Esta es parte de aquí del esternón, el spine está aquí, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, demostrando diffuse hyperintensity alrededor del ventrículo derecho con una distribución subepicárdica y con algo de inflamación también en el pericardio. Esa es la típica apariencia de acute myopericarditis, donde hay fluid signal en el miocardio, indicando que hay edema. Algo parecido en otro paciente, demostrando que tiene un small pericardial effusion con un pitico de pericardial thickening. Y estos pacientes después de la administración de contraste endovenoso pueden terminar mostrando algo de enhancement en el pericardium and subepicardial region, que pueden demostrar signos de inflamación significativa, y potencialmente algunos de los pacientes pueden desarrollar fibrosis and scar formation. Más de lo mismo, pacientes otro paciente, por ejemplo, con edema, hyperemia and hyperenhancement. Y hacemos también evidence de abnormal T1 mapping, que es una de las secuencias que hacemos para evaluar for myocardial edema, y es bastante útil y bastante sensitive para esos pacientes y para otros pacientes con enfermedad myocardial disease. Lo mismo les mostraba antes, enfermedad del pericardium y del epicardium, mostrando diffuse hyperenhancement, que es indicador de fibrosis or severe inflammation. Algunas otras manifestaciones de COVID no pulmonares o intratorácicas no infrecuentes es pulmonary embolism. En este caso, mostrando un saddle embolism en el main pulmonary artery, que se distribuye a las right and left pulmonary artery, a las segmental and subsegmental branches. Esto es un embolismo significativo. Otro ejemplo de lo mismo, paciente con embolismo pulmonar periférico con segmental and subsegmental PEs en los lower lobes. Y un paciente con algo más severo que tiene un intracardiac thrombus, y el paciente también tiene evidence of PE y son peripheral reticular opacities. Esto es un caso de la literatura bastante rare, pero también se ha demostrado en un par de casos actuales. Más de lo mismo, pacientes con COVID-19, con algunas imágenes características en los pulmones, pero este paciente encima de todo tiene un air leak y tiene un pneumomediastinum, o sea, se salió el aire de los airways y se detiene en el compartimento del pneumomediastinum. Un paciente con algo parecido, un poquito más severo, en este caso es un moderate pneumomediastinum, un paciente que tiene enfermedad pulmonar severa con bastantes consolidaciones. Un caso más raro todavía, con paciente con COVID-19, con enfermedad pulmonary parenchymal disease significativa. Este paciente tiene un trombo en la descending thoracic aorta, intraluminal thrombus, que es también relacionado con el hypercoagulable state de esos pacientes con COVID-19. Algo para considerar que estamos viendo no infrecuentemente es algo relacionado con las vacunas de COVID. Y ha habido bastantes casos publicados, y lo hemos visto aquí en la clínica de nuestros pacientes con myopericarditis después de vaccination con COVID. No se sabe exactamente cómo es el etiology de esto, pero parece que está relacionado con las vacunas con messenger RNA, como la de Pfizer y la de Moderna. Es una myocarditis que se presenta muy parecida a la myocarditis viral de cualquier paciente, con elevated troponins and chest pain and maybe palpitations. Y las imágenes son muy parecidas a las que les mostré inicialmente, pacientes con enfermedad aguda de myocarditis por COVID.
No sabemos cuál es la incidencia. Creemos que la incidencia va a ser bastante baja a comparación del número de vaccines, pero no se sabe exactamente y no sabemos todavía si va a haber secuela. Generalmente los pacientes resuelven bien, pero no sabemos si algunos van a tener alguna secuela. En resumen, las imágenes más importantes, consideración de imágenes más importantes para pacientes con COVID es most common X-ray finding in COVID son los hazy and peripheral reticular opacities. Una radiografía normal no exclude el diagnóstico de neumonía por COVID. Los imágenes o los hallazgos de imágenes de CT scan más comunes en pacientes con COVID son ground glass opacities con interlobular septal thickening. Y a medida que la enfermedad progresa, empiezan a aparecer consolidaciones y potencialmente en un porcentaje no insignificante de personas puede desarrollarse fibrotic lung disease. Pacientes con acute myopericarditis se han reportado que puede ser relacionado con la enfermedad aguda o post-vaccination y como les mostré, otra cantidad de evidencia del hypercoagulable state que puede presentar con pacientes con PE, intracardiac thrombus y intra-aortic thrombus. Eso es todo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias again por la invitación a este seminario. Ya estamos. Okay. Muchísimas gracias por la conferencia muy completa. Tenemos aquí una pregunta que me parece que es muy interesante porque tenemos que poner esto en el contexto clínico de ver pacientes todos los días. Y la pregunta es específicamente, ¿cuánto tiempo después del egreso del paciente se recomienda hacer un CT scan pulmonar de control para determinar si hay enfermedad residual pulmonar o si tenemos que esperar a que haya algún tipo de evidencia clínica antes de hacer ese CT? Lo que yo he visto de cómo se maneja aquí por nuestros neumólogos, yo no manejo pacientes, así que no sé la respuesta exacta, pero eso es lo que he visto de lo que vemos de nuestras imágenes. No todos los pacientes que tienen COVID tienen que tener un seguimiento con CT scan. La mayoría de pacientes que tienen enfermedad multilobar disease o enfermedad parenquimal tienen algún tipo de control de imágenes, generalmente con radiografía. Si las radiografías están completamente normales, no hay ninguna indicación de hacer nada más. Si la radiografía te muestra todavía que hay algún deterioro o algunas imágenes que pueden demostrar algo de concern, eso lo correlacionan con PFTs, con pruebas de función pulmonar. Y eso en la parte clínica, en esos pacientes que tienen algún imagen anormal en X-ray y algún problema con las PFTs, son los pacientes que pueden considerarse necesitan CT scan para caracterizar mejor la enfermedad. Esto puede ser un par de meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, eso viene del criterio clínico y no hay un guideline específico de cuánto tiempo tiene que hacerse. Lo que personalmente he visto, las imágenes cuando salen de aquí se hacen más o menos 6 o 8 semanas, generalmente una radiografía, y ese es como el baseline y de ahí se determina qué se hace. La razón para eso es que así la persona esté completamente sintomática, se demora un poco más las imágenes en ser completamente normales. Y la radiografía en un paciente con neumonía puede ser anormal con todo y que todo esté resuelto y la parte clínica esté perfectamente bien de 6 a 8 semanas. Y después de 6 a 8 semanas ya uno puede considerar que hay algo que va a quedar residual. Ok, otra pregunta sería, y es más que nada como la experiencia que han ido desarrollando ustedes como centro de referencia regional. Después de todo este tema del COVID, desde que está la pandemia de COVID, ¿qué tanto del total de trabajo que están haciendo ustedes en su unidad de radiología está siendo relacionada directamente con COVID? Porque el resto de las enfermedades siguen, pero COVID tiene que haber comenzado a ocupar cada vez un espacio más importante. O sea, ¿qué porcentaje están manejando ustedes de pacientes de COVID? Hemos visto un cambio dependiendo de lo que ha pasado durante los meses y lo que hemos visto nosotros como departamento de imágenes es que vemos un incremento de los casos de COVID 2 o 3 semanas después de que empiezan a reportar que la incidencia en el área empezó a subir. O sea, no es inmediata. Empiezan a decir, los números de COVID están subiendo. Nosotros como imágenes empezamos a ver eso 2 semanas después más o menos y empiezan a subir paulatinamente.
Después empezamos a ver un número más alto de inpatients, de pacientes admitidos en el hospital, y vamos viendo cómo la progresión de la enfermedad va siendo más severo. En la parte más crítica de la pandemia, creo que podemos decir que tuvimos un 15% de nuestras imágenes de imágenes cardiotorácicas relacionadas con COVID, de pronto hasta un 20-25% de todo el grupo de imágenes de inpatients y outpatients. Si consideramos los inpatients, yo creo que un 40% en el momento más alto de la epidemia tuvimos de radiografías y CT scans de nuestros inpatients, sobre todo los pacientes de los cuidados intensivos. A medida que empezó a bajar, nosotros vemos que la cantidad de radiografías y CT scans anormales ha bajado. Hemos empezado a notar en las últimas 2 semanas que hemos empezado a ver otra vez una curva hacia arriba, probablemente con el Delta variant que estamos teniendo. Y hemos notado que las admisiones por COVID y las admisiones, sobre todo de imágenes que sugieren COVID, han subido un poco. En ese momento no creo que sea más del 2 o 3% de nuestra práctica. Ok, bueno, muchas gracias. Última pregunta, tenemos una última pregunta en relación a la miopericarditis que se mencionó en los pacientes bien por COVID o bien después de la vacuna, o sea, porque son dos elementos distintos. Si hay una recuperación desde el punto de vista de imagen y desde el punto de vista funcional completa, y más o menos en cuánto tiempo ocurre esto. La parte clínica no les puedo decir exactamente, no manejo la parte clínica, lo que puedo decir es lo que veo de imágenes y lo que he leído de la parte clínica. La mayoría de sus pacientes tienen una recuperación completa a un nivel normal. Las imágenes también generalmente resuelven en un par de meses. Las imágenes también se demoran un poco más que la parte clínica. El paciente puede estar clínicamente asintomático en las primeras 4 o 5 semanas, pero las imágenes se van a demorar un poco más en resolver cuando las imágenes fueron positivas. No todo paciente con myocarditis y myopericarditis clínica tiene imágenes anormales. Eso es otra cosa para considerar. Y a veces las imágenes van a estar anormales por un par de semanas más, pero la mayoría de esos pacientes deben tener resolución casi to the baseline, al nivel basal de lo que tenían inicialmente. Bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia. Esperamos en el futuro podamos invitarte en persona a Panamá para que conversemos por métodos tradicionales. Así que, pues, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada y esperamos vernos en el futuro. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. ¿Se pudo conectar? No. Bueno, la próxima conferencia, estábamos verificando un tema técnico. La próxima conferencia es a cargo del doctor Nicolás Brosi. El doctor Brosi es cirujano e investigador del Departamento de Cirugía Cardiotorácica del Cleveland Clinic en Florida. El doctor Brosi estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires e hizo su residencia en el Hospital Italiano en Buenos Aires, Argentina, donde ocupó diversos cargos en varios hospitales en Argentina antes de integrarse al equipo de Cleveland Clinic en Florida. En el 2008 llegó como Fellow Internacional al programa de cirugía cardíaca de adultos, llegó a ser jefe de residentes y posteriormente fue miembro del asociado al departamento clínico, trabajando específicamente en el área de trasplante de corazón y pulmón. Es autor de más de 2 docenas de artículos y ha dictado más de 50 conferencias y es revisor en varios journals de su especialidad de cirugía cardiotorácica. Actualmente su trabajo principal, uno de sus principales intereses es el uso del ECMO, de la oxigenación por membrana extracorpórea en pacientes con COVID-19, y será ese el tema que el doctor Brosi compartirá con nosotros el día de hoy. Doctor Brosi, bienvenido al Hospital Paitilla. Muchas gracias, doctor Pichel. No sé si voy a compartir la presentación aquí. Ahí estamos. Ahí la tiene en pantalla completa, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de sumarme y colaborar, contribuir con este simposio. Felicitaciones
a todo el personal y la dirección del Hospital Patilla en este aniversario. Y felicitaciones por este emprendimiento, esta sesión educativa que es tan importante. El tema tal vez que vamos a discutir es algo muy, muy específico, que un poco refleja la severidad que puede alcanzar esta enfermedad y bueno, un poco el compromiso o hasta el límite que se ha llegado para tratar de ayudar a salir adelante a los pacientes por ahí más comprometidos. Entonces, ¿qué es la aplicación de ECMO? La circulación extracorpórea para oxigenar la sangre de estos pacientes, vocacionalmente proveerles apoyo hemodinámico cuando están en la condición más comprometida. Y cómo ha ido evolucionando un poco los paradigmas en cuanto a la indicación y el manejo de estos pacientes rápidamente en el transcurso de un poquito más de un año que hemos estado luchando contra la enfermedad. Entonces, comenzamos con que inicialmente las indicaciones para el soporte se basaron en las experiencias recientes con otras pandemias como el SARS, la influenza en el 2009, la influenza del Medio Oriente, etc. Y realmente lo que se generó, si algo con todos los desafíos que trajo esta pandemia, fue un intercambio muy rápido de experiencias y de información que nos permitió ir aprendiendo rápidamente unos de otros, mucho más rápido de lo que se iba produciendo literatura, a pesar de un cambio general, global, con mucha énfasis en la literatura, pero inicialmente intercambio rápido de experiencia para identificar y tratar de ver un poquito cómo podíamos ayudar a estos pacientes en su condición más severa. Y entonces, eventualmente, en el curso del año y medio que hemos estado peleando con esta enfermedad, fue evolucionando un poco el rol del ECMO, ¿verdad? Entonces, cuando en febrero o marzo del año pasado estábamos viendo la progresión y la diseminación de la enfermedad, estábamos empezando un poquito a prepararnos todos, aprendiendo un poco de la experiencia de China, cómo íbamos a tratar a estos pacientes. Aprendimos que había una primera etapa donde estaba el compromiso inicial marcado por el virus y el compromiso eventualmente agudo, y después una fase más subaguda y evolucionando una fase crónica en las cuales las secuelas podían estar relacionadas con la respuesta inflamatoria de los pacientes, ¿verdad? Y en este caso, más específicamente a nivel pulmonar, el desarrollo de distrés respiratorio, eventualmente progresando a fibrosis, como se discutió en la sesión previa. Entonces vimos que todos, como la mayoría de los cuadros virales, podía afectar todos los órganos con distintos síntomas, etcétera, pero que sí específicamente había una predilección por los pulmones y que eventualmente se podía producir un daño severo a nivel del parénquima pulmonar, determinado por trombosis microvascular, el desarrollo de infartos y el desarrollo de áreas extensas de hemorragia. Fuimos aprendiendo que esta enfermedad tenía cambios fisiológicos muy particulares, muchos de los pacientes con una recuperación muy lenta de la función pulmonar, que podían requerir largo tiempo en soporte, la respuesta inflamatoria generando un estado protrombático con alto requerimiento de anticoagulantes, que nos llevó a explorar la utilización de agentes alternativos, y que en casos más seleccionados o esporádicos podía naturalmente haber también compromiso, incluso severo, de algunos otros órganos. Al principio, la mayoría de los hospitales nos preparamos para trabajar en forma de crisis, si se quiere, tratando de identificar cuáles eran los pacientes que se les iba a considerar para esta terapia en cuanto a edad, definitivamente sin mayores comorbilidades, en principio que hayan estado menos de 7 días en el ventilador, y el tema de qué compromiso de disfunción renal uno consideraría o no, aún continúa siendo tema de debate, pero en principio no considerándolo per se una exclusión mayor.
Y así fue como se generó la primer guía de consenso, un poco con experiencia de expertos y de vuelta, como dije, experiencias previas en ELSO, el Extracorporeal Life Support Organization, que es la organización mundial básicamente y registro mundial de ECMO, que ha estado registrando datos consistentemente en los últimos 30 años. La referencia más marcada que teníamos era este trial de 250 pacientes europeos, publicado un par de años antes, donde se identificó cuáles eran los pacientes con distrés respiratorio severo que se beneficiaban de ECMO, incluyendo aquellos con un PaFiO2 ratio de menos de 50 en las 3 horas previas al implante o de menos de 80 en las 6 horas previas al implante, y con una acidosis respiratoria importante con valores de CO2 en sangre de más de 60 mililitros de mercurio consistentemente en las 6 horas previas al implante. Con estos parámetros se adoptaron y se trasladaron estos parámetros como indicación inicial para la aplicación de ECMO en los pacientes que no tuvieran otras comorbilidades. Y así salieron las primeras guías hacia mayo, junio del año pasado, donde las recomendaciones que un poco yo tuve oportunidad de participar también de estas guías eran pacientes menores de 65 años que tuvieran compromiso de un solo órgano, naturalmente en los pulmones, y sin mayor compromiso significativo con los parámetros fisiológicos que describimos un poco. Entonces, se consideró también alternativas en cuanto a la estrategia del manejo de los pacientes antes de llegar a esta etapa, recomendando el pronado y la ventilación en prono de los pacientes, naturalmente el bloqueo neuromuscular, etcétera, la utilización de alto PIB, y ahí es como resulta alguno de los neumomediastinos que mostraba mi colega en la presentación previa. Y entonces cuando los pacientes encontraran eventualmente llegaran a los criterios que describimos y no tuvieran contraindicaciones, serían considerados para ECMO. Acá tenemos un resumen breve. Naturalmente los pacientes sin contraindicaciones como inmunocompromiso, obesidad severa, o otras enfermedades crónicas de otros órganos, idealmente con bajo requerimiento de vasopresores. Contraindicaciones absolutas con la edad avanzada, debilidad, frialdad, demencia y bueno, otras indicaciones generales como para otros pacientes con ECMO. Entonces, inicialmente, en la medida que veíamos la pandemia, la epidemia transformarse en una pandemia global, empezamos a hacer nuestros pequeños grupos entre colegas y formamos este consorcio a nivel de Florida, donde identificamos los centros que podían prever. Florida tiene una población de unos 20 millones de personas, los centros que podían proveer ECMO y la cantidad de devices, etcétera, anticipando por ahí la necesidad de compartir recursos, etcétera. Y así fue como a mediados de marzo del año pasado llegó nuestro primer paciente en ECMO, un paciente de 62 años con un viaje reciente a Inglaterra, donde había estado compartiendo con gente que en los días previos terminaron internados con COVID en hospitales de Inglaterra, y empezó con los síntomas respiratorios clásicos. Lo admitieron a un hospital de la región, acá a una hora de donde estamos nosotros, y en 3 días el paciente había intubado y en un proceso de 24 o 36 horas con una marcada declinación, con altos parámetros de ventilador y continuaba perdiendo terreno. Ahí fue donde nos llamamos, tuvimos la oportunidad de ir, implantarlo en ECMO, y así fue como a mediados de marzo llegamos con nuestro primer paciente a las 2 de la madrugada a nuestra terapia intensiva. Naturalmente con todas las inquietudes en cuanto a las implicancias, la implicancia para el personal que estaba involucrado, etcétera, la necesidad de tenerlos aislados, etcétera. El paciente se estabilizó, respondió bien a una ventilación con parámetros más bien protectivos de soporte pulmonar en el ventilador, ya que el ECMO en su modalidad venovenosa proveía la oxigenación adecuada y la remoción de CO2 apropiada. Luego de 21 días se lo pudo hacer el weaning del ventilador y unos pocos días después extubarlo.
habiendo pasado 27 días totales en el ventilador. Luego de 38 días de hospitalización se fue a la casa y iba a ser una experiencia inicial que nos iba a enseñar un poco la complejidad de los pacientes que íbamos a estar tratando. En pocos meses teníamos una cantidad de pacientes importante y ya hacia agosto, septiembre, en el registro internacional de ELSO, estábamos viendo los primeros análisis en cuanto a resultados, viendo que alrededor de un 40% de los pacientes iban a morir en soporte con ECMO, un 25-30% iban a irse a la casa, como en el caso de nuestro paciente inicial, un 10% a un ELTAC y un 10-15% de nuevo a sus hospitales de recursos, a su hospital de referencia inicial, perdón. Entonces fuimos aprendiendo en esta primera ola que los pacientes con enfermedad severa, respiratoria severa y distrés respiratorio por COVID, iban a tener un curso prolongado, las infecciones sobreimpuestas eran frecuentes, iban a presentar desafíos y se debe haber charlado en sesiones anteriores en cuanto a la sedación, la anestesia, etc. Tienen ese neurotropismo con el virus que hace que la respuesta a los distintos sedantes y paralíticos sea muy particular y requieran altas dosis. Aprendimos que se los podía liberar del aislamiento después de 2-3 semanas del diagnóstico inicial y que la mayoría de los pacientes iban a tener el compromiso aislado en los pulmones, pero requiriendo una muy prolongada tiempo de recuperación. Del centro de la Petier, si se quiere el centro de mayor experiencia en Europa, en Francia, en París, aprendimos que con tratamiento agresivo y adecuado, 90 días después de implantado el ECMO, un 60% de los pacientes estarían vivos, similar a las experiencias con distrés respiratorio, ECMO en distrés respiratorio de otras etiologías. Rápidamente se adoptó la aplicación del ECMO a lo largo de Europa, y esto es de nuestro fórum y de nuestras conversaciones, cómo se iba viendo la cantidad de pacientes que en los distintos países se iban estableciendo el soporte en ECMO para tratar de ayudarles, y como decimos, con alrededor del 50% de los pacientes liberados de ECMO. Lo que aprendimos hacia mediados del año pasado fue del grupo de Chicago, que por necesidad terminaron usando una cánula muy particular que nos permite drenar la aurícula derecha y devolver la sangre oxigenada del ECMO en la arteria pulmonar, bypaseando el ventrículo derecho, que esta era una alternativa para tener presente, que nos iba a permitir de pronto extubar a los pacientes precozmente, incluso mientras estaban en ECMO, y facilitar la recuperación, la terapia física, etcétera, reportando hasta un 70% en esta experiencia inicial de sobrevida y de destete del ECMO. Actualmente ya llevamos más de un año de registros internacionales y más de 8.000 pacientes han sido implantados en ECMO en el mundo, como ven acá, con una mortalidad global de 48%. De vuelta, estos son pacientes que sin ECMO el 100% de ellos habrían, o sea, digamos una sobrevida del 50% de estos pacientes que de otra manera seguramente no hubieran sobrevivido. La mayoría de los implantes, gran parte de los implantes, tres cuartos han sido en Estados Unidos, Europa con unos 2.000, y una experiencia creciente e importante en Latinoamérica. Justamente queridos colegas en Colombia, en Bucaramanga, creo que están liderando un poco la experiencia en Latinoamérica, pero también hay centros importantes en Chile y algunos en Argentina que también han puesto los esfuerzos para ayudar a los pacientes en estas condiciones más severas. Ahora, cuando miramos un poco las características de los pacientes, vemos que la media de implante, la edad, está en 50 años, muy por debajo de los 65 años que habíamos considerado inicialmente, y fíjense el rango acá para el 95%, entre 40 y 57 años de edad. O sea que hay muchos pacientes, hay pacientes jóvenes que desarrollan formas severas de la enfermedad
y esta es la forma de darles una oportunidad más de luchar y de sobrevivir a esta enfermedad. Más prevalente en pacientes más bien con índice de masa corporal más bien robustos, y unos 3/4 de los pacientes de sexo masculino. Vemos que la afección cardíaca severa no es tan frecuente. Las consideraciones que dijo el doctor Martínez son muy relevantes y abrirían para otra discusión, pero la afección severa no es tan frecuente, en 3 a 5%. Lo que sí son muy prevalentes son las sobreinfecciones asociadas, sobre todo las sobreinfecciones bacterianas, pulmonares. Este es un caso, si se quiere, hablando de afección cardíaca viral, de un paciente de nuestros colegas en Main Campus que se presentó con miocardiopatía como complicación del ECMO, con un derrame pericárdico severo, como ven aquí, desarrollando taponamiento y arresto cardíaco. Pudieron estabilizarlo con ECMO venoarterial en el contexto de resucitación cardiopulmonar, y luego de las terapias inmunomoduladoras, incluso la adición de plasma convalescente, se lo pudo destetar, revirtió el cuadro y el paciente se fue a la casa vivo. Ahora, volviendo un poco a la experiencia internacional con ECMO, vemos que ya pasado, y estos son los datos más actuales, es 1/4 de los pacientes que se están yendo a casa o a una rehabilitación, mientras que un 15% requieren una recuperación prolongada en centros de rehabilitación o en otros hospitales. Entonces seguimos viendo, y se mantiene a pesar del tiempo y de las terapias, etcétera, el tema de la sobrevida alrededor del 50%. Siquiera algo que es particular es que, y lo vemos graficado acá, aproximadamente el 50% de los pacientes que han sobrevivido, vemos un 45 o 47 que murieron a los 90 días de implantado el ECMO, un 10% que continúan en soporte, y acá un 45% más o menos, o que fueron a la casa o a rehabilitación o de nuevo a los hospitales de referencia. Un dato que por ahí es importante es que en la medida que aprendimos que los pacientes, o se iba haciendo más conocido que los pacientes terminaban en respirador, tenían una sobrevida pobre, notamos mucho un patrón: a los pacientes resistir, ir en el respirador, y muchos colegas médicos evitar poner los pacientes en el respirador. Entonces los pacientes que nos empezaron a llegar en la segunda mitad del año pasado habían pasado mucho tiempo en formas de ventilación mecánica no invasivas, con la máscara de CPAP o de BiPAP, con alto flujo de oxígeno, alta concentración de oxígeno durante 2 o 3 semanas, y progresando a una fibrosis pulmonar antes de ir al respirador, de forma tal que cuando recibían el respirador, en 24 horas no tenían ningún beneficio. Muy similar a lo que se observa en pacientes con fibrosis pulmonar de otras etiologías que eventualmente requieren trasplante pulmonar. Y hablando de trasplante pulmonar, no tardó en entretenerse ese concepto, y ya para agosto del año pasado venían los primeros reportes, las experiencias iniciales en Europa, y pocos meses después en Estados Unidos, con trasplante pulmonar para los pacientes progresando estadios severos de fibrosis por COVID-19. Y aquí vemos algunas de las imágenes un poco incluso más severas de lo que mostraba el doctor Martínez en cuanto a la destrucción del parénquima pulmonar que se observa en las tomografías y eventualmente en el espécimen, ¿no? Resecado, los pulmones completamente destruidos. Entonces se está encontrando, bueno, naturalmente la indicación de estos pacientes y la consideración para trasplante pulmonar cuando ya han pasado 4 o 6 semanas y no hay signos de mejoría, ni radiológicos ni clínicos, en los pacientes que están en soporte con ECMO, en la medida que no tengan afección de otros órganos adicionales. Y la importancia de destinar mucho tiempo mientras estamos apoyando a estos pacientes con ECMO para tratar de rehabilitarlos y mantenerlos fuertes y consistentemente.
La experiencia, bueno, esto en realidad es actualmente segura alrededor de más de 30 casos. El grupo de Gainesville acá en el estado de Florida ya ha realizado más de 20 casos, incluso pacientes que les hemos podido referir nosotros, ya que por ahora no contamos con nuestro programa de trasplante pulmonar. Esperemos desarrollarlo en el futuro cercano. Pero sí, nuestra experiencia inicial y lo que aprendimos en la primera ola de COVID, un poco intentamos ser cautos, porque en los primeros pacientes vimos que tenían tendencia a desarrollar complicaciones hemorrágicas, como sangrados parenquimatosos cerebrales, como hematomas retroperitoneales, o como sangrados masivos en la vía aérea por toda la fragilidad epitelial, endotelial y capilar. Entonces, en este caso, un sangrado pulmonar masivo luego de una intervención de la vía aérea. A Dios gracias, este paciente se recuperó, continuó soportada en ECMO y era nuestra tercer paciente de la serie y se fue a la casa viva después de aproximadamente 2 meses de internación. Pero tuvimos también nuestros pacientes que no tuvieron la misma suerte. Tuvimos la oportunidad de hacer 4 o 5 pacientes, ofrecerles ECMO móvil, que si se quiere, ir con la unidad móvil y poder rescatarlos en hospitales que nos llamaban como referidos por no contar con, con dispositivos de ECMO. Pero tenemos que ser honestos, es un grupo muy selectivo de pacientes. Estos son 5 en aproximadamente 80 consultas que se han realizado, y es un poco el criterio que los otros centros que también ofrecen ECMO están realizando, porque lamentablemente con todo lo que implica, si uno no se restringe a los criterios estrictos, no es más que lamentablemente un esfuerzo para prolongar una situación irreversible, ¿verdad? En los pacientes que tienen inmunocompromiso o en los pacientes que están requiriendo múltiples inotrópicos o con afección de otros órganos. Pero con el cambio de manejo en pacientes nuevamente seleccionados, hemos logrado hacer proning de los pacientes, el decúbito prono para la ventilación y para el soporte de los pacientes con ECMO, para facilitar la apertura de segmentos posteriores de los lóbulos pulmonares. Hemos utilizado los modos veno, arterial y venoso, modos híbridos de soporte de oxigenación y de soporte hemodinámico, y más bien en un parámetro, en una disposición, configuración en los miembros superiores para facilitar que el paciente pueda hacer rehabilitación y ambularse mientras está en completo soporte ventilatorio y en este caso hemodinámico con el componente arterial. Entonces, drenando la sangre de la vena cava superior e inferior, devolviéndola a la aurícula derecha por la cánula conectada, una cánula de doble lumen en la vena inferior, en la vena yugular derecha, y la rama arterial para proveer soporte hemodinámico conectada con un graft, un tubo vascular a la arteria axilar derecha para proveer soporte hemodinámico. Esto es una manera también de ayudar a los pacientes con formas más severas que tienen eventualmente compromiso del ventrículo derecho debido a la sobrecarga que los pulmones tan severos le producen al ventrículo derecho. Y la adopción de traqueostomía temprana, que nos permite a los 10-15 días de estar en ECMO tener el paciente ya con muy bajo requerimiento de sedación, cuando está aún con completo soporte del ventilador y del ECMO, interactuando en el celular eventualmente con su hija. Este es un caso, y me permití probarlo porque, bueno, la hija nos mandaba el mensaje de la interacción con la madre, que estaba en la terapia intensiva a las 2 semanas de haber sido diagnosticada con COVID y de haber desarrollado el cuadro severo en ECMO con su traqueostomía. Ya para ir terminando, entonces fuimos restringiendo un poco más la indicación en cuanto a la edad, adoptando alternativas de anticoagulación que nos han permitido tener una anticoagulación más consistente y hemos observado menos desarrollo de complicaciones hemorrágicas.
siendo más liberales con la aplicación temprana de traqueostomía para facilitar el manejo general del paciente y disminuir muchísimo el requerimiento de sedación. Ha facilitado naturalmente que todo el personal se ha vacunado y que se han empezado a levantar el aislamiento después de las 2 semanas de diagnóstico. Y esto ha permitido en estos pacientes ya más estabilizados, más despiertos, interactuando, ser muy agresivos con la terapia física, al punto de considerarlos para trasplante pulmonar si no se revierte su cuadro después de 4 a 6 semanas de estar en ECMO. Entonces, en nuestra experiencia, hemos apoyado 12 pacientes con ECMO, 4 de ellos se los pudo liberar de ECMO y 3 se fueron a la casa completamente. En la etapa temprana de soporte, después de 3 o 4 semanas, o ocasionalmente asociado al desarrollo de alguna complicación, por ejemplo, una hemorragia neurológica, la familia solicitó la descontinuación de que se parara el tratamiento, y ahí están los 4 pacientes que lamentablemente no sobrevivieron, y después 2 pacientes, perdón, y ahora el tercero en marcha pronto, que se transfirieron para trasplante pulmonar. Entonces, es una fisiopatología compleja, muchos de ellos evolucionando un daño pulmonar permanente. El compromiso cardíaco más frecuentemente, yo diría, más que primario, más frecuentemente lo hemos visto, aunque sean los pacientes más críticos, asociado al compromiso pulmonar y secundario al compromiso pulmonar, sobre todo afectando la función del ventrículo derecho, con compromiso subsecuente de congestión hepática o renal, o con compromiso de bajo gasto y requerimiento de inotrópicos severos, y uno entra en el downslope, ¿verdad? En el circuito de caída progresivo. En los casos más severos, esta configuración, adopción del ECMO veno-arterial venoso, esta configuración híbrida nos ha permitido estabilizar y mantener los pacientes en soporte, en nuestra experiencia, más de 70 días en varios de ellos. Y definitivamente el tratamiento en grupo como en equipo es fundamental para el tratamiento exitoso de estos pacientes. Muchas gracias. 954 menos 48. Bueno, muchas gracias por la conferencia. De veras que es un tema muy interesante, un tema que genera muchísimo entusiasmo en quienes manejan pacientes graves. En Panamá se tiene una pequeña experiencia con el uso de ECMO, específicamente en el Hospital del Seguro Social. Me ponen una de las notas que nos mandan que tienen experiencia con unos pocos pacientes jóvenes en quienes se ha usado el sistema. Ahora, quisiera hacer una pregunta que me parece pertinente, sobre todo en países donde no tenemos un programa andando de rutina. Un hospital que va a iniciar un programa de ECMO de forma regular, ¿cuál sería el consejo que ustedes, que tienen la experiencia, le darían para tratar de montar un programa para que funcione bien? O sea, ¿qué serían lo que ustedes considerarían debería tener como mínimo ese hospital para poder arrancar con ese programa? Lo primero es identificar el equipo y la gente que va a estar comprometida para llevarlo adelante. Porque la verdad es que es un tema que seduce, es un tema que aparece, y lo cierto es que hay que estar al lado de la cama del paciente a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, el sábado, el domingo. Es extremadamente demandante. Yo creo que es importante y poder desarrollarlo y que puede tener un gran impacto en cualquier práctica. Creo que en nuestros países, en Latinoamérica, después de haber estado varios años tratando de apoyar y de expandir el desarrollo de asistencia circulatoria mecánica en todas sus formas, me he ido convenciendo que el ECMO es la que tiene mayor potencial para ser adoptada con costos menores y para brindar el mayor beneficio. Y ya no hablando específicamente de ECMO, pero
es la plataforma más accesible dentro de los costos importantes que tienen todas estas plataformas de asistencia mecánica. Es la más versátil, se la puede aplicar y dependiendo del tipo de canulación que haga, es la más versátil para proveer soporte a pacientes en todo tipo de condiciones. ECMO específicamente, o distrés respiratorio de COVID y de otras etiologías, pacientes con trauma. La aplicación primera de ECMO fue en un paciente con trauma pulmonar por un accidente en una motocicleta en 1971. Bueno, pediátricamente se ha ido aplicando a lo largo fue lo que mantuvo ECMO vivo a lo largo de la década del 80 y 90, y fue más recientemente que se volvió a adoptar en adultos, ¿verdad? Así que, y quemados, trauma, miocardiopatías, cardiopatías virales, etcétera, shock cardiogénico en el contexto de infarto agudo de miocardio o en el contexto de una descompensación de insuficiencia cardíaca. Entonces, yo realmente estoy convencido de que la patología tiene muchísimo potencial y es importante poder desarrollarlo. Tiene que ser desarrollado por un núcleo de grupo multidisciplinario de gente que tenga la pasión y naturalmente el apoyo de un hospital para poder hacerlo. A pesar de todo el esfuerzo que se hace, ustedes ven los números y la mitad de las veces nos quedamos con la frustración de que las cosas no resultaron como queríamos. Y esto es a nivel mundial. Creo que con el tiempo esperamos que ya no sigamos llegando tarde cuando el partido ya está perdido y tener la anécdota de poder rescatar estos pacientes, sino que podamos identificar la aplicación más temprana. Me temo que históricamente hemos estado aplicándolo tarde y a pesar de eso se ha podido salvar a la mitad de los pacientes, dependiendo de la etiología de la enfermedad respiratoria, incluso el 60-65% de los pacientes. Ahora estamos entendiendo que el problema no son las máquinas y las plataformas son buenas y la tecnología es buena. Es el paciente y la aplicación de la tecnología en los pacientes que ya están muy enfermos. Entonces, si uno cuenta con los recursos, tendría que elegir una plataforma y yo recomendaría la plataforma de ECMO estándar, consolas estándar, cánulas estándar. Educación intensa, un grupo multidisciplinario pequeño, pero dedicado con todo lo que tiene. Poner las cánulas de ECMO es una parte del tratamiento. El manejo diario es otra parte. Nosotros fuimos aprendiendo y en la medida del programa se fue madurando. Cada uno brinda lo mejor que tiene, así como uno puede lidiar con la canulación como cirujano, uno puede lidiar con identificando y tratando las complicaciones rápidamente, si tiene que hacer algún tipo de cirugía más importante que poner unas cánulas percutáneas. Yo, por ejemplo, como cirujano, lejos estoy de hacer el manejo fino del ventilador o de la sedación del paciente. Ahí es donde están nuestros colegas terapistas, que son los más indicados para hacer eso. Entonces, el manejo en grupo o los cardiólogos para adecuar el tratamiento específico para la cardiomiopatía, en su caso, los pulmonólogos para la patología respiratoria. El manejo multidisciplinario y la comunicación a diario es fundamental. Esa sería un poco la recomendación, doctor. Me extendí un poquito, pero... Como que hay mucho trabajo por hacer todavía por delante. Sí. Tenemos otra pregunta, es si en los últimos 18 meses, en el contexto del COVID particularmente, se comenzó a cambiar algo en el manejo, porque los primeros números de ECMO en COVID eran muy pobres y ahora se ha ido prácticamente igualando a lo que se obtiene en AR-10. Entonces, ¿qué fue lo que se fue cambiando o sencillamente se fue aprendiendo sobre la marcha el manejo de estos pacientes que son pacientes muy complejos desde el punto de vista pulmonar? Correcto. Yo creo que lo que la selección estricta, ajustarse a la selección, lamentablemente, porque uno se aventura a hacerlo en pacientes de pronto, que la selección estricta de los pacientes es fundamental, ser agresivos en la traqueostomía, bajar la sedación y empezar a rehabilitar los pacientes en la medida que hubo las vacunas para el personal y ya la inquietud
de no contagiarse. Al principio era un problema, volver a la casa y uno no sabía si volvía y si por ahí podía transmitir a la familia y todo, para la enfermera que los cuidaba. Es increíble el trabajo que han hecho los personal de enfermería y todo, y los médicos en general, pero y entonces al tener las vacunas y todo, todos estamos un poco más tranquilos, ¿verdad? La traqueostomía temprana, bajar la sedación y empezar con la rehabilitación agresiva precozmente. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta, así que queremos agradecer la participación. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la experiencia. Es una asignatura que tenemos en nuestro futuro, poder tener un programa de este tipo funcionando. Así que muchísimas gracias y esperamos, como ya mencionamos antes, que pronto puedan venir a visitarnos a Panamá en persona y no tengamos que vernos a través de una camarita de 2x2. Claro que sí. Bueno, el agradecido soy yo, y siendo parte de los grupos que bogan por esta terapia y convencido de los beneficios que puede tener y el potencial en Latinoamérica, definitivamente que cuenten con nosotros llegado el momento para colaborar y apoyar el desarrollo del programa. Sería un gusto. Muchísimas gracias. Lo tomaremos en cuenta. Claro que sí. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Con esto damos por terminada la sesión de hoy y los invitamos mañana para la última sesión de las jornadas a la misma hora. Así que hasta mañana.